Muy bienvenidos, hermanos. Vamos a empezar en esta tarde el culto y vamos a intentar entrar en la presencia del Señor mediante la adoración de los cánticos que cantemos y también después dejarnos guiar por la palabra. Vamos a orar para presentar la reunión. Señor, te damos muchas gracias y te pedimos que tú bendigas tu reunión en esta tarde, Señor, y que te glorifiques en todo lo que se haga, Señor, que te glorifiques en los cánticos, en tu palabra, Señor, y en todo tú sé grandemente ensalzado. Muchas gracias, Padre, te damos en tu nombre, Jesús. Amén. Muy bienvenidos todos y a disfrutar de esta tarde de los cánticos y de la palabra. Que el Señor nos bendiga. Padre me ama tanto que su Hijo dio por mí. Por siempre las gracias le daré. Me ha dado su espíritu y verdad. Bendito mi Señor. A su lado nada temeré. Y cantaré, mi Padre me ama tanto, tanto. Su amor es eterno y santo, tan grande que no puedo entenderlo, no puedo entenderlo. Me viste de ropa fina, me anhela y me dio su vida. Gloria, aleluya, Padre fiel. Mi Padre me ama tanto que soy su heredero. Me ha dado su nombre y su poder. Me viste de gloria y de bondad. Bendito mi Señor. A mi Dios por siempre exaltaré. Y cantaré. Mi Padre me ama tanto, su amor es eterno y santo, tan grande que no puedo entenderlo, no puedo entenderlo. Me viste de ropa fina, me anhela y me dio su vida. Gloria, aleluya, Padre fiel. Mi Padre me ama tanto, su amor es eterno y santo, tan grande que no puedo entenderlo, no puedo entenderlo. Me viste de ropa fina, me anhela y me dio su vida. Gloria, aleluya, Padre fiel. Gloria, aleluya, Padre fiel. Gloria, aleluya, Padre fiel. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría. No importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu presencia.
desespera por ti. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Bien, pues vamos a la palabra en esta mañana, esperando que nuevamente su palabra hable a todos nosotros. Vamos a leer, es en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, es en el versículo 12 que empieza el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. La verdad es que este es uno de los, para mí, un mensaje muy especial, destinado a una iglesia muy especial, en la cual vamos a intentar hablar en esta mañana. Antes vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, y queremos que nuevamente tu palabra hable a nuestras vidas, Señor, y toque lo que tenga que tocar, transforme lo que tenga que transformar, limpie, restaure, Señor, que tu palabra haga tu obra perfecta en nuestras vidas una vez más. Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. La verdad es que si alguno estuvisteis viendo por la tarde el culto que hacemos online y empezasteis a escuchar acerca de la iglesia de Pérgamo, la verdad es que esta iglesia tenía que enfrentar una oposición espiritual tremenda. Tenía que enfrentar una oposición a toda la política que Roma ejercía sobre esta ciudad, porque esta ciudad era una aliada
como las otras ciudades en las cuales hay una iglesia con un mensaje dado por Dios a cada iglesia y determinado, y en esta iglesia aliada de Roma llega el momento en que viene una persecución sobre ella, y después de lo que parece que pasa de esta persecución empieza una paz en la que pasa algo asombroso. El emperador de Roma se convierte al único Dios y todo empieza a cambiar. Hay un refrán que dice que si no puedes con ellos, únete a ellos. Este refrán se le atribuye a Constantino, no sé si es verdad o no, yo lo he leído y aquí lo dejo, pero lo haya dicho quien lo haya, Constantino fue muy hábil utilizando este refrán, ¿no? Porque la verdad es que si vemos la iglesia, por más que el enemigo intentaba acabar con ella, porque intentaba acabar con ella matando a los creyentes, llevándolos al circo romano, quemando a creyentes vivos, haciéndolos que murieran crucificados, haciendo que murieran en las fauces de las fieras salvajes, el enemigo no podía acabar con la iglesia de Jesucristo. ¿Y sabéis lo que pasaba? Que por cada cristiano que moría, los cristianos se multiplicaban. Era increíble, la gracia de Dios traía mucha más gente que caía rendida a sus pies. Y la verdad es que no había nada que a la iglesia primitiva, que a la iglesia del Nuevo Testamento, que a nuestros hermanos de esa época les atemorizara. No había casi nada que le quitara la paz. Hoy en día, y la semana pasada estuvimos hablando ya en el último de los puntos, que a nosotros los creyentes hay muchas cosas a veces que nos quita la paz. ¿Sí? Es verdad, hay muchas cosas, pero cosas tontas. Y me gustaría decir una de esas cosas tontas que nos quitan la paz. ¿Se te ha estropeado alguna vez el móvil? ¿No te has sentido que te faltaba la vida? ¿Te has quedado sin internet? A mí me pasó hace poco. Me quedé sin internet. Ya sabéis, yo trabajo mucho también por internet. Y me sentí diciendo, se me acaba el mundo. Pero ¿cómo una cosa así tan tonta me puede quitar la paz? Y de verdad que es que después de desayunar lo que hice fue bajar al despacho, hablar con mi compañía, de la cual no quiero hacer publicidad, y a pelearme con ellos. Una llamada, otra llamada, otra llamada. Me pasé más de una hora intentando hablar con ellos, haciendo todo lo que ellos me decían y diciéndoles, ya he hecho esto 1001 vez, no lo voy a volver a hacer. Al final, gracias a Dios, vino el internet a mi vida. Más bien vino a mi teléfono móvil y gracias a Dios entendí una cosa de parte de Él, cómo esto tan trivial te puede quitar la paz. Y hermanos, hay cosas tan triviales que nos quitan la paz de Dios que está en nuestros corazones. Yo creo que sí que hay cosas importantes que nos pueden quitar la paz. Nos puede quitar la paz en un momento dado y no. Iba a decir que en un momento dado la pérdida de un ser querido nos puede quitar la paz. El perder un trabajo nos puede quitar la paz. Pero, sinceramente hablando en esta mañana, como hijos de Dios, no tendría que haber nada que nos quite la paz. Porque, ¿sabéis una cosa? Tenemos el mayor de los tesoros en nuestra vida, a Jesucristo. Y teniéndolo a Él en nuestra vida, ¿cómo podemos permitir que cosas triviales o no triviales nos quiten la paz? Si tenemos al Dios que es paz, a Jesucristo. Y todo esto yo creo que nos tendría que dar convicciones absolutas en el Señor. Hablábamos acerca de los templos que había en la ciudad de Pérgamo. Hablábamos de toda la presión espiritual, idolátrica que había. Hablábamos que de ahí proviene uno de los símbolos que tal vez nosotros muchas veces cuando vamos a una farmacia a comprar estamos viendo la copa de Higia. ¿Sabéis lo que es la copia de Higia? Es una copa en la cual hay una serpiente enroscada. En otras farmacias a lo mejor vemos una especie de vara con una serpiente enroscada. Esto era un ídolo que se adoraba en Pérgamo. Tenía un templo Pérgamo dedicado al dios Escolapio. Y
a esta copa en la cual la bordeaba una serpiente, la copa de Higia. La verdad es que había muchos dioses paganos en Pérgamo, pero esto tenía un ataque frontal contra aquellos que creían en Jesucristo, porque querían, este dios pagano, Higia y Esculapio, que eran los dioses de la sanidad, estaban haciendo un ataque frontal a lo que los cristianos creían de esa época, que el Señor sana, salva y bautiza y volverá. Eso lo hemos cantado también algunas veces, ¿verdad? Y esto era un ataque, y muchos tal vez podían pensar, como nosotros muchas veces podemos pensar, ¿tendrá razón esta cosa o esta persona? No, esto les tenía que hacer que estuvieran firmes en aquel en el cual habían creído. Y nosotros, en nuestros tiempos, tenemos nuestros ataques, la política, en el trabajo, en los estudios, en la gente que nos rodea, gente que se enfrenta totalmente contra Dios y contra lo que nosotros creemos. Pero como los hermanos nuestros en Pérgamo, tenemos que saber en quién hemos creído. No sé si, vamos a pasar un momento, si queréis, vamos a ver lo que es la copa de Higia y la vara de Esculapio. Lo puse la semana pasada, pero vosotros no lo habéis visto. Podemos apagar la luz y Dara, si puedes ponerlo. Esto es la vara de Esculapio, ¿vale? En la cual se ve una serpiente enrollada. ¿Puedes pasar? Esta es la copa de Higia. Esto es lo que vemos generalmente en muchas farmacias. Pues sabéis que viene de Pérgamo todo esto. Y esto es la vara de Esculapio, que también algunas veces lo hemos visto como símbolo en alguna de las farmacias. Gracias, ya puedes apagar. Y sabes, esta serpiente era un ataque, como he dicho, frontal contra las creencias de los hijos de Dios. Para los cristianos de Pérgamo era una abominación total. Ellos sabían muy bien cómo había entrado el pecado en el mundo, como nosotros lo sabemos muy bien, ¿verdad? A través de una serpiente que engañó a Eva, para que ésta, junto con su esposo Adán, pecaran. Y como castigo vino la separación entre Dios y los hombres, por consecuencia de la desobediencia, por consecuencia de haber pecado. Y sabes, yo creo que, no sé, hay a veces brazaletes, anillos, que muchas veces podemos comprar. Yo sinceramente, sin analizar todo esto, regalar a una esposa o a una novia, no sé, algo con un símbolo de una serpiente, no sé cómo lo ves tú, yo no lo veo, incluso a lo mejor puede ser atractivo, ¿no? Pero ¿sabes una cosa? Si yo pienso en lo que pensaban nuestros hermanos de Pérgamo, esto es una abominación. Nosotros, los hijos de luz, tenemos que vivir en la luz. Hay cosas, hay simbolismos que a veces no les damos importancia, pero tienen un trasfondo espiritual. Yo creo que cuando tú has entrado en una farmacia y te han envuelto tu medicina en un papel en la que has visto esa crucecita junto con la copa y la serpiente, no le has dado importancia. Al revés, no sé, yo de pequeño a mí me encantaba que en la farmacia donde yo iba siempre había bolsas y qué símbolo más bonito. Pero tiene un trasfondo en el cual hace muchos años atrás se adoraba a un Dios que traía sanidad y bendición, pero esto era una abominación. Mira, en esta localidad de Pérgamo, situada en Asia, había muchos templos en los cuales se adoraba a diferentes dioses. El principal, ya os digo, fue el de Zeus y de Atenea, que después se convirtió ese templo al emperador y después se cogió para que fuera adorado Esculapio en uno de esos templos junto con Higia. Pero fijaos la importancia de toda esta ciudad, en la cual había un centro médico,
no como nosotros conocemos nuestros centros médicos, pero en este centro médico tan importante venía gente de todo el mundo para poder ser curado, para poder ser sanado allí, ya que era la ciudad donde estaba este dios Esculapio. Allí venían gente de todo el imperio, venían ricos, venían pobres, venían soldados, venían mercaderes, venían todo tipo de personas para gastar sus dineros allí y curarse de todos sus males. Había un balneario rodeado de fuentes termales, y dentro de ese balneario en el cual tú ibas para curarte y ser cuidado, los enfermos solían desfilar por un pasillo en el cual estaba como en penumbra, con poquita luz, y veías serpientes que habían por todos los sitios. Claro, era un centro de adoración pagano. Y esas serpientes no tenían veneno, y claro está, si no se les hubiese acabado el negocio, pero uno se sentía muy afortunado. Tú entrabas por allí, te daban antes una especie de pócima en que entrabas casi medio mareado, medio no mareado, por no decir casi drogado, y te sentías muy bendecido por parte de Esculapio cuando una serpiente te mordía. Podías decir que ya saldrías de ahí casi curado. Discurría un pequeño riachuelo, tal vez artificial, en el cual cuando tú te metías por ese túnel podías escuchar el sonido del agua y podías relajarte. Por el techo había diferentes aberturas, en las cuales oías voces que decían: te vas a curar, vas a salir sanado. La gente no tenía ni idea de dónde venían esas voces, pero los médicos de ese tiempo sí que estaban arriba y decían: te vas a sanar. Y encima, mareado que ibas, mordido que ibas, y escuchabas eso, ya era gloria bendita. Pensabas que ibas a salir totalmente sanado. En esa ciudad de Pérgamo también existía la segunda biblioteca más grande de todo el mundo. La biblioteca más grande de todo el mundo se encontraba en la ciudad de Alejandría, en Egipto. Y esta segunda biblioteca tan grande, en la cual había más de 200 manuscritos, es decir, más de 200.000 pergaminos, tanto hechos en vitela como en papiro, estaban en esa ciudad. Era la ciudad cumbre, después de Alejandría, donde la ciencia destacaba, donde la cultura destacaba. Imagínate qué ciudad, con tanto conocimiento humano, con tanto razonamiento lógico y humanista. Y fíjate que nuestros hermanos vivían en una ciudad así. Presión espiritual, presión diabólica, presión intelectual. También nosotros sufrimos parte de eso, pero Pérgamo era uno de los enclaves donde el conocimiento humano estaba más desarrollado. Y fíjate, y viendo este poquito de esta ciudad, hay un mensaje que Jesús manda a esta iglesia, que dice: escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. Esto dice el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Y la iglesia de Pérgamo está representando la iglesia imperial, es decir, la iglesia que se une con el Estado, el emperador que antes era perseguidor de los creyentes, de los hijos de Dios, de nuestros hermanos, en un futuro iba a llegar a ser el padre de todos ellos. Según la etimología, la palabra Pérgamo viene de 2 raíces, per y gamos. Per significa unidad mixta o doble, y gamos quiere decir matrimonio. Es decir, la iglesia, tanto de Pérgamo y como lo que está representando, porque Pérgamo está representando esa iglesia que se une con el Estado, es decir, la iglesia genuina que en un momento se une con lo que es político, con el Estado, y ambas se unen. Y aparentemente, yo creo que muchos hermanos nuestros pensarían: gloria a Dios, se acaban las persecuciones, ahora empieza la edad dorada de la iglesia de Dios, en la cual podremos evangelizar. Y la verdad es que muchos harían eso, evangelizarían, predicarían, hablarían de lo genuino y de lo santo, pero ¿sabes? Dentro de esa iglesia, que era viva, que era eficaz, también se metió mucha cizaña. Y cuando viene la cizaña a la iglesia, hay que tener cuidado.
Cuidado de no dejarnos contaminar. Cuidado de no ver como normal lo que no es normal. Vivir bajo el amparo de la palabra de Dios. Y cuando perdemos de vista el vivir bajo el amparo de la palabra de Dios y aceptamos el humanismo, aceptamos el razonamiento humano y otras cosas, estamos perdidos. Porque la Iglesia no puede estar unida al Estado. La Iglesia vive bajo la palabra de Dios y se mueve bajo la palabra de Dios. No se casa con el Estado, no comparte sus ideas. Más bien, la Iglesia vive bajo el amparo de la palabra de Dios. Y sigue diciendo este versículo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Mira, Pérgamo era una capital provincial, es decir, el procónsul, el que dirigía esa ciudad, tenía lo que se denominaba el derecho de la espada, es decir, el derecho sobre las personas, sobre la vida y sobre la muerte. Fijaos nuestros hermanos en qué ciudad vivían, ¿vale? Esta influencia que iría recalcando sobre nuestros hermanos, sobre sus hijos, sobre los hijos de sus hijos, ellos podían llegar a tener esa presión de pensar el que tiene derecho sobre nuestras vidas es el procónsul, el que dirige esta ciudad, pero no. Hay que ir a la palabra de Dios. El que tiene derecho sobre nuestras vidas es Cristo Jesús. Porque si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Y nuestra vida está en las manos de Dios. Y además, fíjate en Romanos, capítulo 8, versículo 28, para que te acuerdes, y dice así, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Lenguaje actual. He leído la versión Reina Valera, pero en el lenguaje actual, fíjate que dice, sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Y tal vez ahora lo entendemos mejor, ¿verdad? Fíjate, sabemos que Dios va preparando todo se va preparando en nuestras vidas. ¿Sabes? Desde el momento que llegamos a conocer a Dios, Dios sigue obrando en nuestras vidas. Antes de conocer a Dios, Dios estaba obrando en nuestras vidas, porque Dios estaba preparando todas las circunstancias de nuestra vida para que llegáramos a ese momento en el que pudiéramos venir rendidos a los pies de Dios. Y si tú te miras atrás, yo vengo de una familia católica, en la cual mi familia pues iba a la iglesia, yo como ayer en los bautizos, como nuestro hermano Edwin, pues yo fui bautizado, hice la comunión, hice la confirmación, pero llegó un momento que una mujer habló en el trabajo a mi madre y claro, mi familia ya tenía desde muchos años atrás conocimiento de los protestantes. Los protestantes eran malos. Eran personas que no te podías juntar con ellos. Claro está, en el tiempo de mi familia, el que tuviera una Biblia era un peligro, porque tener una Biblia podías ir a la cárcel, fijaos, pero de eso no hace muchos años de eso. Mi madre a lo mejor tendría 85, 86 años, Raquel, ahora. Pues 92, gracias. Pues imaginaron, 92 años atrás, el tener una Biblia, una persona en España estaba condenado con la prisión. Y recuerdo que mi madre me decía que mi abuelo, yo tengo esa Biblia de mi abuelo, tenía una Biblia en su despacho escondida, para que nadie la pudiera ver, y él de vez en cuando la leía. Pero para que ese momento llegara de que mi familia llegara a experimentar la salvación y el poder de Dios, vinieron circunstancias adversas, vinieron problemas, vinieron dificultades, llegamos a parar aquí a Barcelona, y aquí, por medio de una mujer muy nerviosa, que habló a mi madre, vinieron a esta iglesia, el Señor las tocó, pero ¿sabes? Entiendo que la tradición está muy metida dentro de nosotros, y eso es un peligro a los que cuando uno llega a la iglesia por primera vez y conoce al Señor y lo recibe, hay que formarle, hay que darle un discipulado, es decir, enseñarle lo que dice la palabra de Dios, porque si no, las tradiciones pueden mucho. Y la verdad es que aún las tradiciones que algunos celebran, como la Navidad, como San Juan y como otras cosas, pueden mucho, arrastran a los hijos de Dios. Caray, ¿qué he dicho, verdad? No he dicho nada.
Sí, tradiciones. No está puesto en la Biblia el nacimiento de Jesús. Está orientado. Y la orientación es que fuera tal vez en el mes de septiembre. La celebración de Juan. ¿Sabéis cómo se hizo la celebración de Juan y el nacimiento de Jesús? Por los dos solsticios que hay. Solsticio de invierno, solsticio de verano. En esta unión de iglesia-estado, claro, llega un problema. El problema es que hay casi más cristianos dentro del imperio que no cristianos. Pero Constantino tuvo un gran problema. Podía haber una guerra civil dentro de su imperio. El imperio tanto de la parte de Asia como, o sea, de la parte oriental de Asia como la parte occidental se podrían dividir en una guerra civil y acabar con todo el imperio romano. ¿Qué hacer? Cogemos las celebraciones paganas, les cambiamos el nombre y todos contentos. Los paganos seguirán celebrando sus celebraciones bajo otro nombre y los otros, los cristianos, celebrarán unas nuevas fiestas dedicadas a lo que ellos creen. Y ahí viene el deterioro de la iglesia. Se casa con el Estado y la iglesia hace caso al Estado. Mira, muchas veces nosotros en nuestra vida personal pasamos por situaciones traumáticas. En nuestro andar en los caminos de Dios pasamos muchas veces por situaciones que no entendemos, nos alejamos de Dios, caemos en pecados, nos esclavizamos nosotros mismos en nuestro andar como creyentes. Y cuando esto pasa, lo normal es que poco a poco nos vayamos enfriando, que no queremos saber nada muchas veces de las cosas de Dios. Y esto fue lo que empezó a pasar. La gente se fue enfriando. La gente empezó a celebrar cosas que no tenían que celebrar. Hijos de Dios, nuestra celebración está en la palabra de Dios. Nuestras fiestas, el celebrar la mesa del Señor. Nuestro cometido, predicar el mensaje de Jesucristo y bautizar a los redimidos, identificándose ellos con la muerte y resurrección de Jesús. La espada de la cual aquí nos habla es un símbolo de autoridad y de liberación. Esta está representando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene todo el poder en un pasado en el cual solo se tenía el Antiguo Testamento, pero hoy en un futuro en el que tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento para seguir salvando vidas, para preservar la iglesia de Cristo de las falsas enseñanzas y la herejía. Es la palabra de Dios que se enfrenta a todos los tiempos, que se enfrenta a la inmoralidad, a la política, a la religión, a la economía. La palabra de Dios que desenmascara lo sucio y lo vil del sistema en el cual vivimos. Y cuando la palabra de Dios confronta al hombre y a la mujer, el hombre solo puede hacer dos cosas: o estremecerse ante la palabra de Dios y caer arrepentido ante Dios, o aborrecer la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios te trae o vida o condenación. Y ojalá, si estás en esta mañana y no conoces a Jesucristo, que acudas a Él, porque Él es el único intermediario entre Dios y los hombres. Fíjate, en Hebreos capítulo 4, versículo 12, nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay nada que no pueda hacer la palabra de Dios. ¡Gloria a Dios! Porque esa palabra de Dios la tenemos tú y yo en un libro llamado la Biblia. Y esa palabra es como esa espada. En la antigüedad había dos tipos de espadas.
una en la cual solo tenía un filo, y otra, la más peligrosa, la que tenía un filo por arriba y por abajo. Y esto es lo que nos está diciendo, la palabra de Dios es tan peligrosa que descierne todo lo que hay en nosotros, en la cual quedamos desnudos ante Dios y no podemos ocultarle nada. ¿Sabes? Pérgamo era un bastión de Satanás, es decir, una fortaleza espiritual llena de densa oscuridad. Pero ¿sabes una cosa? La luz de Cristo resplandece aún en la más densa oscuridad. Y tú y yo, que somos luz en medio de tinieblas, en medio de un mundo hostil que está a nuestro alrededor, tú y yo somos luces que tienen que resplandecer en medio de un mundo hostil lleno de tinieblas. Dice el Salmo 19, 105, dice, lámpara es a mis pies tu lumbrera, y lumbrera a mi camino. Es decir, la palabra de Dios es la luz que me hace andar para no tropezar, para no caer. Luz a mi camino, luz para saber cómo andar, cómo debo moverme, cómo debo actuar. Sigue diciendo, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Como a la iglesia de Pérgamo, hoy yo creo que Jesús nos sigue diciendo estas cosas, que Él conoce todo lo que hacemos tú y yo. Él conoce las cosas en las cuales Dios se agrada en nuestro andar, y Él conoce las cosas que nosotros hacemos, las cuales no le agrada. Él conoce totalmente nuestras obras. Muchas veces tú y yo podemos a lo mejor pensar, bueno, no estamos bien espiritualmente, vamos a mejorar nuestro estado espiritual, ¿no? Pero a veces podemos pensar, bueno, pero es que hay versos en la Biblia que dicen que Dios es el todo, que Dios hace el querer y el hacer, ¿no? Por su propia voluntad. Y entonces cogemos la Biblia, hermanos, cuando nosotros vemos lo que somos, dónde estamos, y tal vez lo que necesitamos, y no hacemos nada para remediarlo, y encima cogemos la Biblia, o un texto, o una porción, para hacer un pretexto y hacer lo que nos dé la gana. En Filipenses capítulo 2, versículo 13 dice, porque de Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Caray. Entonces, si Dios es el que produce el hacer y el querer, si no lo hace nosotros, vivamos como queramos, ¿no? Robemos, adulteremos, mintamos, hagamos el mal. Pero ¿sabes una cosa? Si nosotros hacemos todo eso y pensamos que todo depende de Dios, es que en verdad no conocemos a Dios. Porque muchas veces Dios nos dice, esfuérzate y sé valiente. Se lo dijo a Josué, ¿verdad? Esfuérzate y sé muy valiente. Y se lo dijo un montón de veces. Mira, vamos a leer los versículos 7 y 8 del libro de Josué. Dice, Dios le dice a Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, o sea, no te apartes ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y estas palabras vienen también para los hijos de Dios a través de todos los tiempos. Porque nuestra vida como creyentes, desde el momento que decidimos seguir a Cristo, es una vida de esfuerzo, es una vida de pelea, es una vida de combate. Y si esto no lo entiendes, es que a lo mejor no has nacido de nuevo. Pero tú y yo, cuando salimos de esa puerta aquí, todos somos muy santos, muy guapos, levantamos la mano, cantamos genial. Pero cuando tú y yo salimos por esa puerta, o incluso antes de salir, el enemigo está tras de nosotros, como león rugiente, dice la palabra de Dios, para destruirnos, para hacernos caer, para hacernos pecar, para hacernos que nuestro caminar se desvíe de los caminos correctos de Dios. Por eso tenemos que esforzarnos. Y a través de todos los tiempos, la verdad es que hay unas palabras que resuenan en la eternidad. Esfuérzate y sé muy valiente.
Y fíjate lo que sigue diciendo en el versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hijos de Dios, nuestra vida es una vida de esfuerzo. Yo recuerdo cuando era bastante joven, me gustaba ir a las campañas, me gustaba ir a muchos sitios. Después ya todo cambió. Pero recuerdo que a veces escuchaba un evangelio muy fácil. Conviértete a Jesús y todo te saldrá bien. No tendrás problemas. Pero sabes, yo cuando escuchaba esto, y era muy joven, y era una persona con muy poquito conocimiento, decía, pero si es desde que he querido Jesús, no paro de tener dificultades. Me atrae esto, me atrae lo otro, tendría que testificar de ti, Señor, pero me da vergüenza y... Caray, había un montón de barreras, un montón de impedimentos, pero la verdad es que lo más maravilloso es convertirse a Jesús, el ser salvo, el ver que siendo unos miserables, la gracia de Dios vino para salvarnos. Y entonces empieza nuestra lucha, que no es contra sangre ni carne, sino contra todas las potestades espirituales que están a nuestro alrededor. ¿Sabes? La verdad es que, no sé si te das cuenta, pero nuestra vida como creyentes está reflejada en el Antiguo Testamento. Y está reflejada en la conquista de la tierra prometida. Está reflejada en que el pueblo de Israel tenía que luchar con una serie de enemigos que se enfrentaban al pueblo de Israel. Aún estando en la tierra prometida, hubieron gigantes que se levantaron atemorizando al pueblo de Dios. Hubieron pueblos hostiles, hubieron falsos profetas que se levantaron para maldecir a Israel. Y hubieron tantos impedimentos, pero ¿sabes una cosa? La promesa que Dios le dio a Josué también nos la da a nosotros, que el Señor estará con nosotros. Y además fíjate en la gran comisión, en ese versículo de que nos dice, id y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Sigue diciendo, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Qué maravilla!, ¿no? Jesús estará con nosotros, nos enfrentaremos a gigantes, nos enfrentaremos a mentiras que tal vez a lo mejor creeremos y traerá pérdida espiritual en nuestras vidas, pero nos levantaremos en el nombre de Jesucristo y seguiremos hacia adelante, conquistando la tierra prometida. ¿Sabes? De la muerte y resurrección de Jesús depende nuestra salvación. Y parte de esta salvación tan grande que tú y yo disfrutamos ya desde estos mismos momentos de ser hechos hijos de Dios, está en ti y está en mí el ocuparnos de ella. Filipenses capítulo 2, versículos 12, como nuestros hermanos en Pérgamo se ocupaban, dice así, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Tenemos que ocuparnos de nuestra salvación. Es un derecho que nos da Jesús para estar en la presencia de Dios, pero tenemos que ocuparnos, es decir, tenemos que intentar y esforzarnos lo máximo posible para andar en santidad. Hebreos 12:14, seguid de la paz para con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hijo de Dios, el Señor viene, el Señor está a las puertas. Y tenemos que vivir como nuestros hermanos de Pérgamo, una vida llena del poder y de la unción de Dios, sabiendo en quién hemos creído. Lo dejamos aquí porque aún no ha acabado. Que el Señor nos bendiga en esta mañana, que Dios nos ayude a esforzarnos, a ser hombres esforzados y mujeres esforzados para vivir una vida de entrega y de comunión delante del Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga.